Sé un ejemplo, le dice el Señor, para todos los creyentes en lo que dices. O sea, sé firme, sé recto, sé justo en lo que estás enseñando. A esto se refiere el Señor. Esto es lo que le quiere decir Dios a este joven. A el joven que porta la esencia de Timoteo. Y Dios le dice, mantente firme. Mantente firme. Siendo ejemplo hasta que yo llegue. Hasta que yo llegue. Dios claramente le está diciendo hasta mi venida. Hasta mi venida. Hasta que yo llegue, le dice el Señor a Timoteo, mantente firme. Dedícate a leer las Escrituras. Dedícate a leer las Escrituras. Y nos dice la palabra del Señor, hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia. Y al animar quise decir, y a enseñarles a los creyentes. Lo voy a volver a repetir. Dios le dice a Timoteo, sé un ejemplo para todos los creyentes. En lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue. Dedícate a leer las Escrituras. O sea, llénate. Llénate, aliméntate de mí. Aliméntate de mí, no tan solo seas ejemplo. Llénate de mi esencia, le dice el Señor. Hasta que yo llegue. Dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Dios le dice, anima y enséñale a los creyentes. No te descuides. No te descuides. El don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Voy a hacer un alto. Aquí podemos ver la asignación del anciano en la iglesia de Dios. El anciano no es el más viejo de la iglesia. El anciano es aquel que Dios separa con esta asignación. Veamos la posición de los ancianos y la posición de Timoteo. Timoteo representa al joven. Cuando Dios le habla a Timoteo, Dios le está hablando a los jóvenes. Cuando Dios le habla a Timoteo, Dios le habla al joven. Veamos el trabajo del anciano en la casa del Señor. Al anciano es al que Dios le da la autoridad de poner las manos cuando Él lo envía. El anciano no es el más viejo de la iglesia.
El anciano es capacitado y preparado en el mundo espiritual. El anciano conoce el mundo espiritual. El anciano no es el más viejo de la iglesia. El anciano Dios lo capacita para este trabajo. Dios le dice a Timoteo, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado cómo vives y de lo que enseñas. Dios le está hablando a los jóvenes. Cuando Dios nos habla de Timoteo, nos habla del joven. Por eso Dios le dice, no dejes que te subestimen porque eres joven. Aunque Timoteo es joven, Dios nos muestra y nos revela que este joven tiene la capacidad de trabajar en la obra del Señor con la asignación que Dios le entregó. Veamos la tarea que Dios le entregó a Timoteo. Dios le envía a velar por la iglesia. Dios lo envía a destruir todo plan del diablo. Por eso Dios le dice, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sin sentido. No dejes que promuevan conversaciones mundanas en mi casa y en mi altar. Dios le está encomendando esta asignación a un joven. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives, le dice el Señor, y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto. Mantente firme en lo que es correcto. Por el bien de tu propia salvación. Por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Mantente firme, le dice Dios a Timoteo. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Y la de quienes te oyen. O sea que Dios le encomienda a este joven un trabajo sumamente serio. Automáticamente todo lo que se hace para Dios se debe de hacer con respeto y seriedad. Veamos cómo Dios educa a los jóvenes. ¿De qué manera Dios educa a los jóvenes? Dios los educa conforme a su palabra, conforme a su santidad. Dios los educa conforme a su palabra y conforme a la santidad de ella. Y conforme a la santidad de ella.